Esa es la competencia de la sala. Y miren, dice que procede a declarar la inconstitucionalidad por infracción de forma o de contenido. Y resulta que el decreto que elige funcionarios no lo mandan al presidente de la República para que lo sancione. ¿Por qué no lo mandan al presidente de la República para que lo sancione? Porque no contiene normas jurídicas, porque no es ley, ni formal ni material. Si es que, bueno, la lista que se recibe del Consejo Nacional de la Judicatura es para que se proceda a un acto sustantivamente administrativo y político, no para que se emita un acto regla normativo. Entonces, por eso la misma Constitución lo excluye y dice el artículo 135 en el capítulo de la formación de la ley. Dice este artículo 135: todo proyecto de ley después de discutido y aprobado se trasladará a más tardar dentro de 10 días hábiles al presidente de la República, y si éste no tuviera objeción le dará la sanción. Y luego agrega: no será necesaria la sanción del presidente de la República en los casos de los ordinales. Menciona una lista y ahí va el 19. ¿Por qué? Porque en el ejercicio del 19 no hay ley, no hay normas jurídicas. Entonces, ¿cómo lo pueden declarar inconstitucional? Si no contiene normas jurídicas que confrontar con la Constitución. Habrá entonces que hacer otra Constitución o otro artículo que establezca esto, pues que lo defina. Pero ahorita no está en el texto. Yo quiero que quede bien claro, sobre todo para la audiencia, que seguramente hay muchos salvadoreños y que tienen que estar claros en este punto, para que no se repitan estas crisis. Entonces, hay otra extralimitación de la sala al proceder sin competencia material a declarar la inconstitucionalidad de aquello que no es ley, que no es norma jurídica, y que no está sujeta ni a la formación de la ley y que no está sujeta ni al contenido de las leyes. Vean ustedes la magnitud de la contradicción. No hay caso, dirían los abogados. No hay caso. Si es que de entrada, por eso, otra sala, en otro momento, de entrada, aquí tengo el texto, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, a las 9:30 del día 17 de enero de 1995. Miren, esta resolución es in limine litis. In limine litis. Visto el escrito presentado por el ciudadano Quirio Waldo Salgado Mina, de muchos conocidos, amigo mío, en el que demanda inconstitucionalidad del decreto legislativo número 95 de fecha 28 de julio del año próximo pasado, por el cual se elige al presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se designan a los magistrados de esta sala y se establecen los periodos de ejercicio del cargo. Se hacen las consideraciones siguientes. No voy a leerlo todo para no aburrirlos, pero es interesante el párrafo que les voy a leer.
De conformidad con el artículo 174 de la Constitución, corresponde a la Sala de lo Constitucional de la Corte conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos, según preceptúe el artículo 183. Es el único tribunal competente para declarar inconstitucionalidad, etc. En jurisprudencia de las anteriores salas, ojo, oídos, se ha expresado, y abre comillas, mediante el recurso de inconstitucionalidad se reconoce de infracciones a la Constitución cometidas mediante leyes en su sentido formal y material. Esto es, cuando el contenido intrínseco de las disposiciones, es decir, serán leyes si son disposiciones creadoras de situaciones jurídicas abstractas y que regulen situaciones generales con carácter unilateral, coercitivo y obligatorio. Y vean, este no es el único caso, aquí citan entre paréntesis, proceso de inconstitucionalidad 685, y este que estamos leyendo es del 694. Ya en 1985 se había dicho. Así como que la facultad concedida a este tribunal referente a la posibilidad declaratoria de inconstitucionalidad que le concede el artículo 183 debe entenderse referida a normas jurídicas vigentes. Otro fallo del 991. Esta sala comparte la idea contenida en los párrafos transcritos en el sentido que los actos sujetos a impugnación en el proceso de inconstitucionalidad han de referirse a normas con una estructura determinada, generalidad y abstracción, siendo ese el único supuesto, ojo, siendo ese el único supuesto en que opera el monopolio jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Y entonces, ¿qué ha pasado, pues? ¿Qué ha pasado? Es que miren, los que llegaron después querían extenderse más. Pero lo interesante es que quienes firman esta resolución, finalmente, dice aquí, cabe hacer notar que la demanda planteada no es seria. La que presenta la demanda esa, igualita al caso clínico que estamos conociendo. La demanda no es seria por cuanto persigue claramente un fin político, careciendo asimismo de fundamento legal, pues ni la Carta Magna ni la ley secundaria señalan como efecto de nulidad de la elección para el caso de la Asamblea Legislativa se haya sobrepasado del plazo establecido por la misma, y respecto a las nulidades de la regla es que ésta no se puede declarar si no está expresamente señalada. Por lo antes expuesto, y con base en las disposiciones constitucionales citadas, esta sala resuelve: declárase improcedente la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Quirio Waldo Salgado Mina. Firman Méndez, el señor abogado y es magistrado y es presidente Domingo Méndez. Hernández Valiente, el señor es magistrado René Hernández Valiente. Mario Solano, otro que ha salido opinando al contrario. Baños, que ya falleció, Orlando Baños Pacheco, pronunciada por los señores magistrados que lo suscriben. Z, soy la emérita Elías, en aquel tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, con sobrada razón, con justificación plena, se ha planteado como pretensión que se declare que se ha violentado el derecho público y el Estado de Derecho en El Salvador, al emitir la Sala de lo Constitucional las dos sentencias a que nos hemos referido, las cuales afectan la separación de poderes u órganos, la independencia del poder legislativo y el principio de legalidad.
cuyo desbordamiento ha privado a la Asamblea Legislativa de sus competencias y atribuciones establecidas meridianamente en la Constitución y en las leyes, con las limitaciones expresadas en esos textos que no incluyen la imposición de una regla derivada que le impida elegir magistrados en más de una ocasión durante la misma legislativa. Que se declare que los actos lesionan negativamente el sistema de pesas y contrapesos inherentes al sistema democrático de gobierno y afectan disposiciones fundamentales de la Constitución consignadas en los artículos 83, 85, 86, 121, 131, inciso 19, 173, 174, 183, 186 y 235, así como el numeral 3 de los acuerdos de Esquipula 2, los artículos 3, 3A, 3J, 4B, 4E, 4I y 12 del protocolo de Tegucigalpa, los principios y las bases de la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica y vinculados a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Sí, pues, porque esto ¿a dónde nos lleva? Esta actitud extralimitante nos lleva a la infracción de un orden jurídico natural, razonable, introduciendo un cuerpo extraño de ruptura, peligroso para todos los países de la comunidad centroamericana, aunque no lo vean así, porque no quieren verlo así. Que se declare que tales actos de la Sala, al violentar lo establecido en el derecho público y derecho comunitario, que goza de primacía, sí señor, con base en el artículo 89, y hasta hay un pronunciamiento, estudio de Fusades con base en una sentencia del 8 de diciembre del 2006, en cuyo momento yo estaba en la sala, donde se conoció de un problema de constitucionalidad en materia arancelaria. Y, oigan, lo interesante al referirse a esa sentencia, el estudio de Fusades. Dicha sentencia proporciona certeza jurídica a El Salvador para continuar avanzando en la profundización de la integración centroamericana y hace prevalecer el espíritu integracionista de la Constitución salvadoreña, así como las herramientas que el derecho comunitario ha establecido para promover la integración regional. La sentencia también manifiesta que la Constitución permite la transferencia del ejercicio de competencias soberanas de los órganos internos del Estado a organismos supranacionales. ¿Entendimos? Con mucho respeto. En un primer momento se podría pensar que el análisis constitucional del fundamento a la integración centroamericana se debería hacer exclusivamente a partir del artículo 144 de la Constitución, dado que para ir construyendo este sistema El Salvador debe suscribir tratados. Pero, ojo, el sustento del por qué El Salvador suscribe estos tratados originarios se encuentra primordialmente en el artículo 89 de la Constitución que leímos al inicio. Y esta es otra cosa bien interesante de los analistas estudiosos de Fusades. Las relaciones entre las disposiciones contenidas en los convenios, las relaciones, se está refiriendo a las relaciones jerárquicas normativas, las relaciones entre las disposiciones contenidas en los convenios centroamericanos de integración, en el derecho comunitario centroamericano y el derecho interno de cada estado son jerárquicas, las relaciones, prevaleciendo las de los dos primeros, las del derecho comunitario y las del derecho de integración, sobre las de este último, en caso de conflicto entre ellos. No han estudiado el derecho comunitario, por eso pido que hagamos la lucha para que se introduzca como asignatura obligada en los pensum de las carreras de derecho.
Yo quisiera repetir todo lo que aquí se dice, pero considero que creo que he dicho bastante. Creo que he dicho bastante. Creo que he dicho lo suficiente. Solo me resta agregar como comentario de esta audiencia para que se registre que se han presentado las pruebas, las evidencias, y que el tema es de puro derecho. El tema es de estricto derecho, por supuesto, con los documentos, con las leyes, con la Constitución, con la ley de procedimientos constitucionales, con la ley orgánica judicial. Los convenios y los tratados son la materia que ustedes manejan, porque es ahí donde está la base de esta corte. Están relacionados. Todo eso está probado abundantemente, suficientemente. Y el derecho comunitario al que me he estado refiriendo es la respuesta democrática, humana, racional a los conflictos que han convulsionado a los pueblos y familias de Centroamérica. El derecho comunitario no solamente es el anhelo de unificación de la patria perdida por intereses aldeanos que hay que reconstruir, sino que es la respuesta coherente con los principios rectores del Tratado de Tegucigalpa, del protocolo, de los estatutos y todas las conexiones que hemos relacionado, porque se convierte el derecho comunitario en garante de la democracia, en garante de los valores del Estado de Derecho. Hay que rescatar el Estado de Derecho. Y yo, con el debido respeto, honorable Corte, solicito el esfuerzo, quizás sobrehumano, de proveer cuanto antes la sentencia conforme a derecho, conforme a la Constitución, el derecho constitucional salvadoreño y el derecho comunitario, para contribuir de esa manera a la solución del conflicto que yo presagié hace 12 años y que amenaza los fundamentos democráticos del Estado de El Salvador. Lo solicito con todo respeto, hacer el esfuerzo. Presentaré en ese intento, antes de retirarme de esta audiencia, al señor secretario, el escrito, resumen, el escrito de las conclusiones para aligerar, para contribuir a que haya un pronunciamiento lo más pronto posible. Ruego me dispensen, soy humano. Ruego me dispensen, soy humano, si es que algunas de mis expresiones no han sido más que el producto de una emoción, la misma que yo experimenté cuando inicié mis estudios de Derecho. Yo no quería ser abogado. No quería ser abogado. Pero cuando escuché a Hugo Lindo, cuando escuché a Reinaldo Galindo Pol, quedé enamorado de los valores que ellos profesaban. Me enamoré, me apasioné, y quizás por eso me hice conservador, y quizás por eso me hice duro,
pero no duro de dureza, sino de he aprendido a ser fiel. He pretendido ser fiel a los valores que enseña el maestro Couture, que enseñan los filósofos del derecho. Esa es mi identidad. Ni de derecha ni de izquierda. Esa es mi verdadera identidad. Y por eso estoy aquí. Por eso he estado acá, presente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Mauricio Alfredo Clará. Y tiene la palabra la parte demandada. Señor presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, doctor Carlos Guerra Gallardo, honorable vicepresidente de este mismo tribunal, doctor Alejandro Gómez Vides, honorable magistrada y magistrados que integran la mencionada Corte, señor secretario general de la misma, maestro de muchas generaciones, doctor Mauricio Alfredo Clará, incluyendo mi persona en esas generaciones, abogados que representan la Asamblea Legislativa, señores periodistas, colaboradores de la sala de esta Corte, amigos y amigas. He acudido a esta audiencia porque reconozco la competencia que tiene la Corte Centroamericana de Justicia para dirimir los conflictos entre órganos del Estado. Reconocida esa competencia en el convenio de estatuto de la misma Corte, en el artículo 22, literal F. Y es precisamente el reconocimiento de esa competencia que me habilita a estar en esta audiencia representando al órgano judicial en virtud de la medida cautelar que esta Corte emitió en el proceso que hoy nos ocupa, en donde se suspendieron los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad pronunciadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Es bueno destacar esta competencia para los señores periodistas salvadoreños. Porque hay sectores en nuestro país que a los magistrados electos el 24 de abril del corriente año nos califican de usurpadores, precisamente por no reconocer la competencia de este alto tribunal. El artículo 89 que ya citaba el doctor Clará es la base constitucional para el sometimiento a una jurisdicción de un tribunal supranacional. Y qué bueno que haya sido un presidente de la República, licenciado Félix Cristian de Burcar, el que estaba fungiendo como tal en esa oportunidad que se creó el protocolo de Tegucigalpa. Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia el doctor Mauricio Gabriel Gutiérrez Castro, que también firmó como testigo de honor el estatuto de convenio de esta Corte. Estoy convencido de esa competencia y es por eso
que el 1 de julio tomamos posesión como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, su servidor como magistrado de la Sala de lo Constitucional, y el 16 de julio del mismo año, 2012, como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Desde luego, yo he dicho a los medios de prensa de mi país que si la sentencia que pronuncia este alto tribunal es adversa a los intereses de la Asamblea Legislativa, pues dejaríamos inmediatamente de asistir a nuestros cargos, de desempeñar nuestros cargos. Quisiera yo brevemente explicar cómo se inicia y cómo concluye nuestro proceso de elección. Como ya lo decía el doctor Terán, el artículo 186 de nuestra Constitución, inciso segundo, relacionado con la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, prevé un procedimiento que se inicia con la convocatoria que hace el Consejo Nacional de la Judicatura a los abogados que tienen los requisitos para ser candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo Nacional de la Judicatura elabora una lista integrada por 30 abogados, 15 de los cuales son electos por los gremios de abogados por medio de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, quien emite un reglamento especial para ello. Y los 15 más votados pasan a formar esta lista. Los otros 15 son electos por el Consejo Nacional de la Judicatura. Teniendo ya estos candidatos, el Consejo Nacional de la Judicatura remite a la Asamblea Legislativa esa lista para que proceda a la elección de los magistrados propietarios y suplentes, que le toca renovar cada 3 años. En esta ocasión de la elección del 2012, esa lista fue remitida por dicho Consejo el día 12 de marzo del corriente año. Desde el momento en que la Asamblea recibe esa lista, queda habilitada para hacer los nombramientos. Y fue así que el 24 de abril del presente año se hacen los nombramientos de 5 magistrados propietarios y 5 suplentes. Los diputados que integran la Asamblea son electos para 3 años. Los 3 años concluyen el 30 de abril a la medianoche. En consecuencia, teniendo la lista en su poder y estando en su función de los diputados del periodo 2009-2012, tenían toda la competencia para elegir los magistrados. Ya el doctor Clará explicó ampliamente la facultad exclusiva y privativa de la Asamblea Legislativa de elegir magistrados. No importa la configuración que tenga en el momento dado. Convencido entonces de la legitimidad del proceso que concluye con nuestra elección, nosotros nos sometimos a ese proceso. Y es por eso que estoy acá, en esta audiencia, y es por eso que he presentado un escrito que significa que tiene un contenido de allanamiento. Porque debemos recordar que el órgano judicial en este proceso está actuando como sujeto procesal demandado. Y uno de los derechos que tiene todo sujeto procesal demandado, uno de los derechos
es aceptar las pretensiones cuando las razones expuestas en la demanda son convincentes. El doctor Clará brillantemente ha expuesto la legalidad, los fundamentos de derecho y de hecho en su demanda y en esta exposición de este día. Y es ético para un sujeto demandado aceptar las pretensiones del demandante cuando están fundamentadas debidamente. Y eso es lo que yo he hecho como sujeto procesal demandado o representante, mejor dicho, de ese sujeto. En vista de ese reconocimiento de los fundamentos de hecho y de derecho a que me he referido, y que yo tengo muy poco que agregar debido a lo amplio de la exposición del doctor Clará y a la convincente exposición de la misma, solo concluyo en ese escrito, el cual ratifico en todas y cada una de sus partes, que no me opongo a las pretensiones de la parte demandante. Estoy convencido de que la resolución que dicta esta Corte, en cualquier sentido que se pronuncie, ayudará al proceso de diálogo que en este momento está llevando a cabo las fracciones políticas involucradas en este conflicto, mediadas por el señor Presidente de la República, en cualquier sentido que se pronuncie. Por eso he pedido en ese escrito que se pronuncie la sentencia que conforme a derecho corresponde. Y repito, se puede decir que como parte interesada, ya que una sentencia favorable a las pretensiones de la Asamblea me beneficia, podría decirse que es una opinión interesada. Pero repito, lo estoy haciendo como sujeto procesal demandado. Y uno de los derechos de ese sujeto procesal, lo vuelvo a repetir, es allanarse. Lo reconoce nuestro Código Procesal Civil y Mercantil vigente en el artículo 131. ¿Es entonces ético aceptar pretensiones cuando las mismas, como decía al principio, están debidamente fundamentadas? Y esa es la razón de mi actuación en esta audiencia. No me quedaría más que agregar tal vez algún elemento que por razones de tiempo no lo dijo el doctor Clará, que la aceptación de estas pretensiones también se fundamentan en que estamos convencidos de la falta de competencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para conocer de ese caso, por las amplias razones que ya decía el doctor Clará, pero además otros abogados constitucionalistas de El Salvador, entre ellos el doctor Albino Tinetti, Efraín Huetes, en mal no recuerdo, y otros, en un libro que se denomina Manual de Derecho Constitucional, expusieron brillantemente cuáles eran aquellas materias sobre las cuales la Sala de lo Constitucional podría ejercer control constitucional, en donde establecen que los acuerdos o nombramientos que hace el órgano legislativo de funcionarios de segundo grado no son objeto de control constitucional. Eso se ha enseñado en las escuelas de derecho. Por otra parte, ya citaba el doctor Clará un precedente que existe en la Sala de lo Constitucional, donde hay una jurisprudencia que se pronunció en el mismo sentido. Entonces, reconvencido de la legalidad de los fundamentos de derecho sustentados
en nuestra Constitución de la República y demás leyes, es que ratifico el escrito presentado el día 27 de julio corriente año a esta honorable Corte, y ratifico la petición de que se pronuncie la sentencia que conforme a derecho corresponde. Así mi posición, y muchas gracias. Habiendo concluido la intervención de la parte demandada, le recuerdo al demandante que hay derecho a la réplica, y si no hay réplica, pues tampoco, no habrá dúplica. Yo quisiera manifestar sí favorable por micrófono y hubiese otra intervención, y no la quiero comprometer de ninguna manera, pero solo me limitaría a decir dos cosas en relación al texto al que se refirió el doctor Bonilla. En la demanda, página 19, los juristas salvadoreños Francisco Bertrán Galindo, José Albino Tinetti, Silvia Lisset Curídeas Mendoza y María Elena Orellana, en el Manual de Derecho Constitucional, páginas 312 y 313, y luego páginas 483 a la 496 del tomo 1, exponen con fundamento en los artículos 174, 149, 183, 53 de Ordenal 1, Leo J, que la Sala de lo Constitucional le corresponde conocer y resolver, comillas, las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos. Enfatizan que los actos impugnables por medio de la declaratoria de inconstitucionalidad o el objeto de este control son o están constituidos por, comillas, las normas y actos de carácter general jerárquicamente subordinados a las normas constitucionales. Otra vez, comillas, es de advertir que si bien la función esencial del órgano legislativo es la de establecer la ley, no todos los actos de dicho órgano son en realidad leyes, en su contenido material, etcétera, etcétera. Ellos, en este texto formulado días después de la reforma del artículo 186 en el año 1991, porque los libros aparecen un año después, ellos en ninguna de sus páginas comentan precisamente por qué es imposible, ya que el documento histórico solo registra la intención de elevar a 9 años en vez de 5, elegir de una lista de el Consejo Nacional de la Judicatura por la doble fuente ya señalada, y la de que se eligieran por renovaciones parciales para no dejar a la Corte completamente vacía con totalidad nueva, y que hubiese una especie de continuación con los magistrados que continuaban sus periodos, con los nuevos que se incorporaban. Nadie dijo, ni acá, ni el doctor Tinetti, ni Bertrán, en el manual, algo parecido a lo que se está diciendo como supuesto fundamento de una interpretación de norma derivada. ¿De dónde es eso? De norma derivada del artículo 186 en relación al 121 de la elección trianual de los diputados y la renovación trianual de los magistrados. Nadie dijo nada. Allá en España, en la ley orgánica española, allá sí se dijo expresamente en una disposición esa cuestión. Además de los 9 años, ahí aparece un texto en la ley orgánica española donde el rey elige a los magistrados con la intención esa de la renovación. Pero en la Constitución de El Salvador no hay tal cosa. De tal manera que no hay caso. Y como lo hicieron en Limen Delites,
En el caso que yo señalé y leí, debió la Sala de lo Constitucional de entrada in limine litis declarar improcedentes, porque carecen de fundamento, las demandas de inconstitucionalidad del ciudadano Salvador Enrique Anaya y de los otros ciudadanos que promovieron la demanda de inconstitucionalidad de los magistrados electos en el 2006, in limine litis, porque no hay caso. No hay caso. De tal manera, pues, que concluyo de esta forma y reitero mi súplica, mi solicitud de proveer cuanto fuera posible la sentencia para contribuir a pacificar el ambiente social y político en mi patria, a la que tanto amo. Gracias. Muchas gracias. La parte demandada quiere hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Solo agregar que al final de esta audiencia le presentaré al señor secretario el escrito conclusivo a que se refiere la ordenanza de procedimiento. Muchas gracias. Sí, tome nota, señor secretario, de la integración del magistrado Ricardo Acevedo Peralta. Bueno, con la presencia del delegado, el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericano, Alfonso Pimentel, y dado por concluido el debate, solo le recuerdo a las partes su derecho de poder presentar dentro del término de 3 días siguiente o inmediatamente por escrito sus conclusiones, si así ustedes lo desean. Muchas gracias y se levanta la sesión.